Oí mi propio adiós en una grabación de un avión que se estrelló hace 40 años. Esas fueron las palabras exactas pronunciadas por el ingeniero aeronáutico Tomás Calvillo después de analizar la caja negra del vuelo 714 de Aerolíneas del Atlántico Sur, un vuelo que desapareció sin dejar rastro en 1982, un vuelo que él nunca abordó. Calvillo, con 37 años de experiencia en ingeniería aeronáutica y análisis de cajas negras, había revisado incontables grabaciones a lo largo de su carrera, pero nada podría haberlo preparado para lo que descubrió en los archivos abandonados de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. Antes de que profundicemos, asegúrate de suscribirte ahora. Este canal expone misterios de la aviación e informes prohibidos que la industria intenta ocultar. Las grabaciones que están a punto de escuchar estuvieron selladas durante 4 décadas y por una buena razón. Activa las notificaciones para no perderte nuestra próxima investigación en los rincones más oscuros de la historia de la aviación. Todo comenzó un martes lluvioso por la mañana en marzo de 2021. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte había digitalizado recientemente sus archivos de casos sin resolver, y a Calvillo se le asignó la tarea de revisar viejas grabaciones de cajas negras que podrían beneficiarse de técnicas analíticas modernas. La tarea era rutinaria, hasta que se topó con el vuelo 714. Aerolíneas del Atlántico Sur ya no existe hoy en día. Una vez una aerolínea de tamaño mediano que operaba rutas principalmente a lo largo de la costa este. La aerolínea se declaró en bancarrota en 1987, 5 años después de la desaparición del vuelo 714. Un evento que muchos expertos de la industria creen que contribuyó significativamente a la caída financiera de la compañía. El Boeing 77 estaba programado para despegar del Aeropuerto Internacional de Miami a las 11:15 p.m. el 7 de junio de 1982, con destino al Aeropuerto Internacional Logan de Boston, con 73 pasajeros y 6 miembros de la tripulación. Las condiciones climáticas eran claras, con vientos ligeros y excelente visibilidad. La aeronave había pasado su revisión de mantenimiento apenas 4 días antes, sin que se informaran problemas significativos. Según el manifiesto de vuelo, el avión despegó a las 11:27 p.m., 12 minutos retrasado debido al tráfico terrestre de rutina. El control de tráfico aéreo mantuvo una comunicación normal con el vuelo 714 hasta la 1:17 a.m., momento en el cual la aeronave estaba aproximadamente a 140 millas al este de Charleston, Carolina del Sur. Luego, sin advertencia ni señal de socorro, se perdió el contacto por radar. Ese es el procedimiento estándar para revisar un caso sin resolver, explicó Calvillo. Te familiarizas con los hechos básicos antes de examinar los datos de la caja negra. Nada sobre el vuelo 714 parecía particularmente inusual a primera vista, solo otra trágica desaparición que era anterior a la tecnología de rastreo moderna. Lo que hizo que este caso fuera notable fue que partes de los restos, incluido uno de los registradores de vuelo, habían sido recuperados 2 años después de la desaparición, cuando un buque pesquero comercial arrastró escombros desde casi 300 pies debajo de la superficie. A pesar de esta recuperación parcial, la mayoría de la aeronave y los restos de las víctimas nunca fueron encontrados. La grabadora de voz de la cabina había sufrido daños significativos, y la tecnología de principios de la década de 1980 no pudo rescatar mucho de la cinta inundada. El caso fue clasificado oficialmente como vuelo controlado probable hacia el agua debido a desorientación espacial, una frase estéril que esencialmente significa que los pilotos, por razones desconocidas, inadvertidamente volaron una aeronave perfectamente funcional hacia el océano. Estas viejas grabaciones son a menudo frustrantes, señaló Calvillo. Daños por agua, degradación de la cinta, ruido de fondo. A veces tienes suerte de escuchar algo en absoluto, pero el filtrado digital moderno puede hacer maravillas. Calvillo comenzó el procedimiento estándar de transferir el audio original al sistema de análisis actual de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, aplicando filtros para eliminar el ruido del océano, el siseo de la tinta y la interferencia eléctrica. Durante la primera hora de la grabación no hubo nada inusual, conversación rutinaria en la cabina, comunicaciones estándar con el control de tráfico aéreo, discusiones sobre el clima y el consumo de combustible. Pero aproximadamente a la 1:15 a.m., 2 minutos antes de que se perdiera el contacto por radar, el tono de la grabación cambió. He escuchado a pilotos en crisis antes, dijo Calvillo, con la voz notablemente tensa durante nuestra entrevista.
Hay una cualidad particular en el habla humana cuando alguien se enfrenta a una muerte inminente, una tensión, un pánico controlado. Pero lo que escuché en el vuelo 714 no fue pánico, fue confusión. La transcripción comienza con el capitán Roberto Enríquez diciendo, «Eso no puede ser correcto», seguido por el primer oficial David Landa preguntando, «¿Qué pasa?». El capitán responde, «Revisa los indicadores de combustible. ¿Estás viendo esto?». Durante 18 segundos se escucha el sonido de interruptores siendo accionados y botones siendo presionados. Luego el capitán dice, «Control, este es el 714 de Atlántico Sur. Estamos mostrando una pérdida instantánea de combustible en todos los tanques. Solicito inmediata». La transmisión se corta repentinamente, seguida de un sonido que Calvillo inicialmente no pudo identificar. Un zumbido de baja frecuencia que parecía oscilar en un patrón irregular. Esto continuó durante aproximadamente 45 segundos. Cuando las voces regresaron a la grabación, estaban distorsionadas. Las palabras de los pilotos se volvieron estiradas y deformadas, como si la cinta misma estuviera siendo manipulada físicamente durante la reproducción. Sin embargo, esto era audio digital ahora, convertido del original. No había cinta para manipular. Al principio, pensé que era solo daño a la grabación original, explicó Calvillo. El agua puede hacer cosas extrañas a la cinta magnética, así que apliqué filtros adicionales, traté de limpiarlo aún más. Fue entonces cuando las cosas tomaron un giro hacia lo inexplicable. A medida que Calvillo mejoraba el audio, separando frecuencias y aislando patrones de voz, comenzó a escuchar conversaciones que no eran posibles. Los pilotos estaban discutiendo eventos que ocurrieron después de 1982. Mencionaron el desastre del Challenger, que ocurrió en 1986, dijo Calvillo, todavía visiblemente afectado al recordar los detalles. Luego, hubo una referencia a alguien que usaba un iPhone. El primer iPhone no fue lanzado hasta 2007. Lo más inquietante de todo fue una voz en el fondo, tenue pero distinta, que Calvillo reconoció como la suya propia. Me oí a mí mismo diciendo, no abran la puerta de la cabina, pase lo que pase, manténganla cerrada. Pero yo nunca dije eso, nunca estuve en ese vuelo, tenía 22 años en 1982, todavía estaba en la escuela de ingeniería, a miles de kilómetros de distancia en California. La reacción inicial de Calvillo fue completamente racional. Asumió que estaba sufriendo de pareidolía auditiva, el fenómeno donde el cerebro humano interpreta sonidos aleatorios como patrones familiares, como escuchar palabras en estática o música en agua corriente. Decidió traer a una colega, la doctora Elisa Roldán, una especialista en audio forense sin conocimiento previo del caso. No le dije lo que creía haber escuchado, insistió Calvillo. Solo le pedí que limpiara la grabación y me dijera lo que podía entender. 3 horas después, la doctora Roldán salió de su laboratorio, pálida y visiblemente perturbada. «Hay algo mal con esta grabación, Tomás», dijo. «Te escucho en ella. Estás advirtiendo a los pilotos sobre algo». Los dos expertos, escuchando independientemente la misma imposibilidad, eliminaron la posibilidad de simple pareidolía. Algo mucho más extraño estaba sucediendo con la caja negra del vuelo 714. Trabajando juntos, Calvillo y Roldán pasaron las siguientes 72 horas analizando cada segundo de la grabación. Lo que descubrieron desafía la explicación convencional. Después del extraño zumbido, la grabadora de voz de la cabina había capturado de alguna manera conversaciones que ocurrieron en múltiples periodos de tiempo diferentes, algunas del vuelo real en 1982, otras de lo que parecían ser versiones alternas del mismo vuelo que ocurrían en diferentes décadas. Un segmento incluyó a un piloto haciendo referencia a la presidenta Sheinbaum y mencionando el año 2025. Otro describió el paso a través de la Aurora mientras los pasajeros gritaban en el fondo. Lo más escalofriante fue una conversación tranquila, casi resignada entre los pilotos mientras aparentemente volaban a través de lo que describieron como solo vacío ahora, sin estrellas, sin luces abajo. Y a lo largo de estas imposibles conversaciones desplazadas en el tiempo estaba la voz de Calvillo, a veces instruyendo a los pilotos, a veces discutiendo con ellos, y finalmente, en el último segmento audible, diciendo adiós. Mis palabras exactas fueron, aquí es donde me bajo, buena suerte caballeros. Lo siento, tampoco pude salvarlos esta vez, relató Calvillo, con su compostura profesional finalmente rompiéndose.
Luego está el sonido de lo que podría ser una puerta abriéndose y cerrándose, seguido por el capitán diciendo, «Se ha ido. Otra vez». La grabación termina 30 segundos después con una repentina ráfaga de estática. El análisis de la doctora Roldán confirmó que la voz era de hecho la de Calvillo, coincidiendo con sus patrones vocales, cadencia del habla y rango de frecuencia con 97% de certeza. La única diferencia era que la voz en la grabación sonaba más vieja, más desgastada que la voz actual de Calvillo. «Era yo, pero más viejo de lo que soy ahora», declaró Calvillo, como una versión de mí del futuro. Las implicaciones eran tan perturbadoras que ambos ingenieros inicialmente acordaron mantener sus hallazgos confidenciales mientras realizaban análisis adicionales. Trajeron al doctor Raimundo Chen, un físico teórico del Instituto Tecnológico de Massachusetts, con autorización de seguridad para proyectos gubernamentales sensibles. La evaluación del doctor Chen fue directa e inquietante. Lo que están describiendo no debería ser posible bajo nuestra comprensión actual de la física. Pero si tuviera que proponer una teoría, sugeriría que están escuchando evidencia de lo que llamamos una curva temporal cerrada, esencialmente un bucle en el espacio-tiempo. Según el Dr. Chen, ciertas condiciones extremas, tal vez involucrando anomalías electromagnéticas o distorsiones gravitacionales, podrían crear situaciones donde el tiempo no fluye linealmente. En tales escenarios, causa y efecto se desvinculan de su secuencia normal. Piensen en ello como un disco de vinilo con un rasguño, explicó el Dr. Chen. La aguja sigue saltando hacia atrás al mismo surco, reproduciendo los mismos segundos de música una y otra vez. Pero cada vez, el surco se desgasta un poco más, por lo que la música suena un poco diferente. Si el tiempo funcionara de esa manera, podrían tener eventos que se repiten con ligeras variaciones. La teoría sugiere que el vuelo 714 pudo haberse quedado atrapado en tal bucle, estrellándose, luego de alguna manera reiniciándose a algún punto antes del choque, luego estrellándose de nuevo, una y otra vez, con ligeras variaciones cada vez. Y de alguna manera, en una de estas iteraciones, una versión anterior de Tomás Calvillo estaba a bordo. «Pero eso es imposible», insistió Calvillo. «Nunca he estado en ese vuelo en ninguna capacidad». «No en esta línea de tiempo», respondió el Dr. Chen. «Pero tal vez en otra iteración del bucle sí lo estuviste». Los tres expertos decidieron profundizar en la historia del vuelo. Descubrieron algo extraño. El vuelo 714 de Aerolíneas del Atlántico Sur en realidad había estado programado para despegar del Aeropuerto Internacional de Miami 2 veces antes, el 7 de junio de 1972 y el 7 de junio de 1962. Ambas veces, el vuelo fue cancelado debido a problemas mecánicos descubiertos durante las revisiones previas al vuelo. «Es como si el vuelo estuviera destinado a suceder», observó la doctora Roldán, y cuando se impidió 2 veces, finalmente despegó en 1982. Pero el descubrimiento más extraño se produjo cuando Calvillo accedió a sus propios registros familiares. Su abuelo, Tomás Calvillo Sr., había trabajado como ingeniero de mantenimiento para Aerolíneas del Atlántico Sur desde 1960 hasta 1975. Y según los registros de la compañía, él fue el técnico que identificó los problemas críticos que llevaron a la cancelación del vuelo 714 en 1972. «Mi abuelo salvó ese vuelo», susurró Calvillo mientras contemplaba el registro de mantenimiento que llevaba el nombre de su familia. Y de alguna manera, 40 años después, una versión futura de mí estaba tratando de salvarlo también. La investigación del equipo tomó un giro aún más oscuro cuando ampliaron su búsqueda para incluir otras desapariciones de aeronaves con perfiles similares, vuelos comerciales que desaparecieron sin llamadas de socorro, en buen clima, con tripulaciones experimentadas. Identificaron 7 casos entre 1952 y 2012 que encajaban con el patrón. En cada caso, los vuelos desaparecieron sobre el agua, y en cada caso, los vuelos habían sido programados y cancelados al menos una vez antes en la misma fecha exacta en décadas anteriores. Lo más inquietante de todo, cuando se recuperaron restos parciales de estos accidentes, las grabadoras de voz de la cabina, si se encontraban, siempre estaban demasiado dañadas para proporcionar información útil. El vuelo 714 fue la única excepción. «Es como si algo no quisiera que escucháramos lo que sucede en estos vuelos», sugirió la doctora Roldán. La grabadora del vuelo 714 también estaba dañada, pero simplemente logró preservar este segmento imposible.
3 meses después de su investigación, el equipo fue contactado por un controlador de tráfico aéreo retirado, llamado Miguel Benavides, que había estado de servicio la noche en que desapareció el vuelo 714. Benavides había sido diagnosticado recientemente con cáncer terminal y afirmó que tenía información que no podía llevarse a la tumba. «Nunca informé esto porque sabía que nadie me creería», les dijo Benavides. Pero justo antes de que perdiéramos el contacto por radar con el vuelo 714, había algo más en la pantalla. Según Benavides, observó brevemente 2 firmas de radar que ocupaban las mismas coordenadas exactas que el vuelo 714, como si 2 aeronaves idénticas estuvieran de alguna manera en el mismo lugar al mismo tiempo. La segunda firma apareció solo durante 4 segundos antes de que ambas desaparecieran simultáneamente. «Pensé que era un mal funcionamiento del equipo», explicó Benavides. «Realizamos diagnósticos inmediatamente después, pero todo salió normal. No había nada malo con el radar». Cuando Calvillo reprodujo un segmento de la grabación mejorada para Benavides, el controlador se puso ceniciento. «Eso no es posible», susurró. «Escuché esa transmisión, pero no llegó a través de nuestra radio, llegó a través de mis audífonos después de que el avión ya había desaparecido del radar». Benavides afirmó que aproximadamente 3 minutos después de perder el contacto con el vuelo 714, escuchó una voz a través de sus audífonos que simplemente decía: «No intenten encontrarnos, todavía estamos tratando de arreglarlo». Lo reconoció como la voz del capitán Enríquez, pero no había ninguna grabación de esta transmisión en los registros oficiales. «Pensé que estaba perdiendo la cabeza», admitió Benavides. «Nunca le dije a nadie hasta ahora». La investigación tomó otro giro extraño cuando el Dr. Chen descubrió un informe militar clasificado de 1983 que detallaba lecturas electromagnéticas inusuales registradas por un buque de la Marina aproximadamente a 120 millas de la costa de Charleston en la noche del 7 de junio de 1982, casi exactamente donde había desaparecido el vuelo 714. El informe describía una anomalía magnética localizada de aproximadamente 2.000 pies de diámetro que persistió durante casi 6 horas. El informe fue archivado con la notación «Investigación adicional suspendida debido a la falta de recursos». Mientras los 3 investigadores continuaban juntando los fragmentos del rompecabezas, una imagen inquietante comenzó a emerger. Una imagen de líneas de tiempo alternativas, bucles temporales y fuerzas desconocidas que parecían estar manipulando los destinos de ciertos vuelos condenados. «No sabemos por qué está sucediendo esto», admitió el Dr. Chen, «pero está claro que algo muy inusual está ocurriendo con estos aviones». El Dr. Chen, recordando un dicho común en la Ciudad de México, agregó: «Como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, pero en este caso, el mal parece durar aún más». El equipo decidió presentar sus hallazgos a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, esperando que una investigación oficial pudiera arrojar más luz sobre el misterio. Sin embargo, su informe fue recibido con escepticismo y desestimación. «Nos dijeron que estábamos locos», dijo Calvillo con una sonrisa triste, «que estábamos viendo cosas que no existían, que necesitábamos ayuda psicológica». Pero Calvillo, Roldán y Chen se negaron a ser disuadidos. Estaban convencidos de que habían tropezado con algo importante, algo que podría tener implicaciones de gran alcance para la seguridad de la aviación y nuestra comprensión del universo mismo. «Sabemos lo que escuchamos», dijo la doctora Roldán, «y no vamos a dejar de investigar hasta que sepamos la verdad». Para difundir su conocimiento a las masas, iniciaron su propio canal independiente de YouTube para sacar a la luz la verdad sobre la caja negra del vuelo 714. Aunque agradecen los supergracias de sus suscriptores, su objetivo principal es informar a la audiencia en general sobre lo que creen que es una amenaza muy real. Después de todo, ¿qué harías si te dieras cuenta de que tu propio destino estaba en juego? En esa zona, las comunicaciones por radio eran imposibles, y los sistemas de navegación del barco fallaron por completo al adentrarse en el área afectada. Lo más llamativo fue el reporte de la tripulación sobre efectos extremos de dilatación temporal. Relojes que corrían a distintas velocidades, cronómetros que no coincidían entre sí y tripulantes que experimentaban lo que describieron como confusión temporal, es decir, la incapacidad de calcular con precisión cuánto tiempo había transcurrido.
La explicación oficial fue fallo del equipo debido a condiciones atmosféricas inusuales, pero el informe incluía un anexo clasificado al que el equipo no pudo acceder. Armado con esta nueva información, Keller hizo una solicitud formal al Departamento de Defensa para obtener cualquier información adicional relacionada con las coordenadas donde desapareció el vuelo 714. La respuesta fue inmediata y preocupante. 2 oficiales militares uniformados llegaron al laboratorio de la NTSB al día siguiente y confiscaron todos los materiales relacionados con la investigación, incluidas las grabaciones mejoradas. Dijeron que era un asunto de seguridad nacional, recordó Keller. Se llevaron todo, nuestras notas, nuestro análisis, la caja negra original, y nos dijeron que el asunto estaba clasificado. Pero Keller había previsto esta posibilidad y ya había asegurado una copia de seguridad de los segmentos más importantes de la grabación mejorada en un dispositivo personal. Lo que no sabía era si este acto de previsión lo pondría en peligro. Durante varias semanas, el equipo mantuvo un perfil bajo, incierto sobre cómo proceder. Luego, Keller recibió un sobre sin marcar que contenía una sola página con un conjunto de coordenadas y una fecha, 3 de julio de 2021, a solo 2 semanas de distancia. Las coordenadas apuntaban a una ubicación en el Océano Atlántico, aproximadamente 225 kilómetros al este de Charleston, prácticamente idéntica a donde había desaparecido el vuelo 714. Acompañando a las coordenadas había una nota escrita a mano. Vas a estar allí. Ya estuviste. La letra coincidía con la de Keller. Fue entonces cuando lo supe, dijo Keller en voz baja. Lo que sea que le pasó al vuelo 714 no solo estaba en el pasado. Iba a suceder de nuevo. Y de alguna manera, yo estaba involucrado. En contra del consejo urgente tanto de la doctora Hanson como del doctor Chen, Keller alquiló un barco privado para el 3 de julio, decidido a llegar a las coordenadas y tal vez encontrar respuestas. El capitán se mostró reacio cuando Keller no pudo dar una razón para viajar a un punto aparentemente aleatorio en el Atlántico, pero finalmente accedió cuando le ofrecieron el triple de su tarifa habitual. A medida que se acercaban a las coordenadas temprano en la mañana del 3 de julio, los dispositivos electrónicos del barco comenzaron a funcionar mal. Primero la radio, luego el GPS y finalmente el motor mismo chisporroteó y murió, dejándolos a la deriva a aproximadamente 800 metros de la ubicación exacta. El cielo se veía mal, describió Keller. Estaba despejado y azul directamente sobre nosotros, pero hacia el horizonte en todas direcciones había una especie de oscurecimiento, como si una tormenta se estuviera formando en un círculo perfecto alrededor de nosotros. Lo que sucedió después desafía toda explicación racional. Según Keller, la superficie del océano, a aproximadamente 900 metros de su posición, comenzó a distorsionarse, como si el agua misma estuviera siendo estirada y comprimida. Entonces, de manera imposible, la proa de un avión emergió del agua, no desde debajo de la superficie, sino de alguna manera desde dentro del agua misma, como si pasara a través de una membrana entre 2 espacios diferentes. Era un Boeing 727 con los colores de Southern Atlantic Airways, declaró Keller, con la voz apenas por encima de un susurro. La mitad delantera del avión emergió de esta distorsión y luego se congeló en su lugar, mitad en nuestro mundo y mitad en otro lugar. El capitán del barco, en pánico, intentó reiniciar el motor sin éxito. Durante 11 minutos, según el reloj de Keller, el avión permaneció suspendido en este estado imposible. Entonces, una puerta en el costado del fuselaje se abrió. Un hombre salió y se paró en el ala, relató Keller. Estaba demasiado lejos para ver con claridad, pero parecía estar mirándome directamente. Levantó la mano, como si estuviera saludando. Luego volvió a entrar, la puerta se cerró y el avión retrocedió. Se retiró hacia la distorsión y desapareció. Momentos después, el motor del barco se reinició espontáneamente y todos los sistemas electrónicos volvieron a la normalidad. Para cuando regresaron a la costa, el capitán ya se estaba convenciendo de que había experimentado algún tipo de alucinación causada por el calor o la deshidratación. Pero Keller sabía lo que había visto. Cuando regresó a casa, había otro sobre sin marcar esperándolo. Dentro, había una sola fotografía en blanco y negro que mostraba un Boeing 727 con su mitad delantera emergiendo de lo que parecía ser una distorsión ondulante en la superficie del océano. De pie en el ala, había un hombre que, a pesar del grano de la imagen, era inconfundiblemente una versión anterior de Thomas Keller. 7 de junio de 1992.
La tercera iteración. Todavía estamos intentando. Keller contactó de inmediato al Dr. Chen, quien llegó a su casa en cuestión de horas. Después de examinar la fotografía y escuchar el relato de Keller, el físico ofreció una teoría tan descabellada que no debería haber salido de un científico respetado. Creo que el vuelo 714 está atrapado en lo que podríamos llamar un remolino temporal, explicó el Dr. Chen. Una perturbación localizada en el espacio-tiempo que crea un bucle cerrado. El vuelo sigue despegando el 7 de junio y sigue estrellándose, pero cada ciclo ocurre con una diferencia de 10 años en nuestra experiencia lineal del tiempo. 1962, 1972, 1982 y así sucesivamente. Según esta teoría, el vuelo había sido salvado 2 veces, cancelado en el 62 y el 72 debido a problemas mecánicos descubiertos en las revisiones previas al vuelo. Pero en 1982 no hubo ningún descubrimiento de última hora y el vuelo despegó solo para encontrarse con la anomalía temporal y estrellarse. Pero no se estrelló solo una vez, continuó el Dr. Chen. Se ha estado estrellando una y otra vez, recorriendo diferentes iteraciones, y en algún momento en el futuro, tú, Thomas Keller, te unes al vuelo, tal vez en un intento de romper el ciclo. Esto explicaría la imposibilidad de que Keller escuchara su propia voz más anciana en la grabación de la Caja Negra de 1982. El Keller del futuro, de alguna manera, había abordado una de las iteraciones del vuelo 714 y estuvo presente durante sus momentos finales. Pero, ¿por qué haría eso?, exigió Keller. ¿Por qué me pondría en un vuelo condenado? El Dr. Chen no tenía respuesta. Pero la doctora Hanson, que se había unido a ellos en este punto, ofreció una posibilidad escalofriante. Tal vez porque ya lo has hecho, sugirió. Piénsalo. Tu abuelo salvó el vuelo en el 72 al encontrar un problema mecánico. Tal vez, en alguna iteración futura, te diste cuenta de que la única forma de romper el ciclo era desde dentro. El equipo pasó los siguientes meses investigando discretamente anomalías similares y teorías temporales, con cuidado de evitar atraer más atención de las autoridades, que habían confiscado su trabajo original. Descubrieron un patrón inquietante de incidentes repetidos a lo largo de la historia de la aviación, accidentes y desapariciones que parecían seguir ciclos de 10 años. Luego, en enero de 2022, Keller recibió un tercer sobre. Este contenía un manifiesto completo de pasajeros para el vuelo 714 de Southern Atlantic Airways, programado para partir de Miami a Boston el 7 de junio de 2022. El número de vuelo se había reutilizado a pesar de la desaparición del vuelo 714 original 40 años antes. En el manifiesto, resaltado en amarillo, estaba el nombre Dr. Thomas Keller. Fue entonces cuando entendí, nos dijo Keller en lo que sería nuestra entrevista final. No voy a intentar romper el ciclo en alguna iteración futura. Voy a intentarlo en la próxima, dentro de solo unos meses. A pesar de nuestras insistencias, Keller se negó a considerar la posibilidad de que el manifiesto fuera un engaño o que abordar el vuelo equivaldría a suicidarse. Se había convencido de que su papel en este misterio temporal estaba predeterminado, que ya había abordado el vuelo en cierto sentido y que inevitablemente lo haría de nuevo. La caja negra no miente, insistió. Yo estaba en ese vuelo, dando instrucciones, tratando de ayudar, y luego despidiéndome. Escuché mi propia voz. El ciclo es real, y por alguna razón soy parte de él. En las semanas previas al 7 de junio de 2022, hicimos múltiples intentos de contactar a Keller, pero no recibimos respuesta. La doctora Hanson nos informó que había renunciado a su puesto en la NTSB en abril y que aparentemente había desaparecido. El 6 de junio, un día antes de la salida programada del nuevo vuelo 714, recibimos un paquete que contenía una grabación digital y una carta de Keller. La carta explicaba que había decidido abordar el vuelo llevando consigo equipo especializado diseñado por el Dr. Chen que podría ayudar a identificar y potencialmente interrumpir la anomalía temporal si la encontraban. No espero regresar, escribió Keller, pero tal vez pueda romper el ciclo y finalmente permitir que el vuelo 714 y todos sus pasajeros descansen. O tal vez simplemente estoy cumpliendo lo que ya ha sucedido incontables veces antes. De cualquier manera, para cuando reciban esto, ya me habré ido.
La grabación digital incluía el relato completo de Keller sobre la investigación, junto con sus teorías sobre lo que le sucedió al vuelo 714 original y sus iteraciones posteriores. Lo más escalofriante es que incluía su propia recreación de lo que creía que sucedió durante los momentos finales del vuelo, basada en los fragmentos que había podido extraer de la caja negra. Según la reconstrucción de Keller, el vuelo 714 encontró la anomalía temporal aproximadamente a la 1:15 de la mañana del 8 de junio de 1982. Los pilotos experimentaron una falla en los instrumentos, seguida de la aparente pérdida de todo el combustible, no porque el combustible realmente se hubiera ido, sino porque el avión estaba comenzando a existir en múltiples marcos de tiempo simultáneamente, lo que provocaba que las lecturas fluctuaran enormemente. A medida que el avión entraba en el corazón de la anomalía, el tiempo mismo comenzó a distorsionarse. La grabadora de voz de la cabina, diseñada para capturar el sonido linealmente, en cambio capturó fragmentos de múltiples iteraciones del mismo evento, el choque y los intentos de prevenirlo, que se desarrollaron durante décadas. En al menos una de estas iteraciones, una versión futura de Thomas Keller estaba a bordo, aparentemente tratando de guiar a los pilotos a través de la anomalía, basándose en el conocimiento que había obtenido de ciclos anteriores. La despedida que escuchan, explicó Keller en la grabación, es yo dándome cuenta de que este intento ha fallado, al igual que los intentos anteriores. Me estoy despidiendo porque estoy a punto de intentar algo más, tal vez saltar del avión a la anomalía misma, o tal vez intentar regresar a mi tiempo original. Todavía no sé lo que haré cuando esté realmente en esa situación, pero sé que estaré allí. El nuevo vuelo 714 de Southern Atlantic Airways partió del Aeropuerto Internacional de Miami a las 11:15 de la noche del 7 de junio de 2022, exactamente como estaba programado. El Boeing 737, con 163 pasajeros y 6 miembros de la tripulación, desapareció del radar aproximadamente 225 kilómetros al este de Charleston, Carolina del Sur, a la 1:17 de la mañana. No se recibió ninguna señal de socorro, no se ha encontrado ningún resto. Y en el manifiesto de pasajeros, tal como lo había indicado el misterioso documento, estaba el nombre del Dr. Thomas Keller. 3 semanas después de la desaparición, llegó otro sobre sin marcar a nuestra oficina. Dentro había una sola hoja de papel con texto escrito que decía: «Todavía estamos intentando. Esta fue la 5ª iteración. Te encontraré de nuevo antes de la 6ª». Estaba firmado simplemente TK. Las autoridades no tienen explicación para la desaparición del vuelo 714, y el caso permanece clasificado oficialmente como bajo investigación. Cuando se les preguntó sobre el incidente original de 1982, la FAA y la NTSB niegan cualquier conexión y se niegan a comentar sobre lo que describen como teorías de conspiración sin fundamento. El ejército no ha confirmado ni negado la existencia de anomalías electromagnéticas en el área donde desaparecieron ambos vuelos, y todas las solicitudes de información bajo la Ley de Libertad de Información han sido denegadas por motivos de seguridad nacional. La doctora Elisa Hanson y el doctor Raymond Chen, según los informes, han tomado licencias de ausencia de sus respectivos puestos y actualmente están ilocalizables. En cuanto a Thomas Keller, no existe rastro de él más allá del manifiesto de pasajeros y los materiales que nos envió antes de abordar el vuelo 714. Su voz, advirtiendo a los pilotos desde un futuro que ya ha sucedido, permanece atrapada en una caja negra de 1982, una voz de un tiempo que, en cierto sentido, aún no ha ocurrido. Imagínate, ¿qué harías si escucharas tu propia voz proveniente de un futuro que todavía no has vivido? ¿Estará el vuelo 714 aún atrapado en un ciclo interminable de despegue y destrucción? ¿O logró Keller finalmente romper el bucle? Comparte tus reflexiones en los comentarios y considera dejar un súper gracias para más investigaciones sobre los misterios más inquietantes de la aviación, esos que no quieren que conozcan.